En esta sesión analizaremos algunos aspectos relacionados con la nutrición de pastizales. Eh, Primero veamos los nutrientes en el suelo y en las plantas. La nutrición de las plantas forrajeras siempre debe estar acorde con los requerimientos de los nutrientes de los animales, que utilizan este recurso alimenticio como principal fuente de nutrición y alimentación. Previo a tomar la decisión de qué sistema de nutrición vegetal vamos a usar, qué fertilizantes vamos a aplicar, es necesario saber el contenido de nutrientes que tiene el suelo, su nivel de actividad biológica y, por supuesto, el tipo de suelo en que estamos trabajando. En el caso de la zona sur de nuestro país, los suelos que predominan son suelos de origen volcánico, los cuales son andisoles, ultisoles y de transición, y que tienen como característica principal un elevado contenido de aluminio en el suelo, lo que hace que los nutrientes tengan una disponibilidad distinta y principalmente el fósforo. Estos suelos presentan un alto contenido de fósforo, niveles de 2.000 hasta 5.000 miligramos por kilo de fósforo en el suelo, pero solo disponibles se encuentran entre 5 y 60 miligramos por kilo. Cuando nosotros tratamos de la nutrición de las plantas, tenemos que corregir los parámetros químicos del suelo para lograr que las plantas se nutran equilibradamente y que no tengan una deficiencia de nutrientes ni tampoco un exceso de nutrientes disponibles. Y es por ello que en términos de óptimos, un suelo andisol o ultisol de la zona de los suelos volcánicos de nuestro país debe tener disponible para las plantas 20 miligramos por kilo, potasio sobre 200, calcio 8, magnesio 2, sodio 1, y por supuesto que eso determina que la sumatoria de base y la capacidad de intercambio catiónico sea sobre 12. El azufre sobre 20 y el boro y el zinc en 1. Ahora, si nosotros observamos un mismo suelo, pero al cual se ha evaluado en 2 meses distintos y a 2 profundidades distintas, significa que en realidad podemos observar 2 cosas. Primero, que en profundidad disminuye la disponibilidad de ciertos nutrientes, y segundo, que no todos los meses presentan la misma disponibilidad. Y así, por ejemplo, este suelo, que es un suelo andisol, es un suelo trumado, ¿no es cierto?, de términos comunes se dice así, de 0 a 10 centímetros de profundidad, en el mes de julio presenta una disponibilidad de 26 miligramos por kilo de fósforo. Sin embargo, si yo saco la muestra de 0 a 20, significa que yo el pan de tierra completo de 0 a 20 o de 0 a 10, no es que yo voy a sacar la muestra de 10 a 20 y de 0 a 10, no, la muestra es de 0 a 10 o de 0 a 20, completa, pan de tierra, tiene 20 miligramos por kilo. En cambio, en el mes de noviembre su disponibilidad se reduce y va de 0 a 10, 21 miligramos por kilo, de 0 a 20, 15 miligramos por kilo. Entonces, esto significa que para poder desarrollar un programa correcto de nutrición de plantas y por lo tanto de corrección y de los parámetros químicos del suelo, yo siempre debo tener en consideración 2 cosas. Primero, hacer equivalente las profundidades de suelo en términos de los valores, y segundo, siempre intentar muestrear en la misma fecha del año, en el mismo mes del año, para así no tener dispersiones y diferencias, porque en realidad si yo tomo la muestra en julio de este año y el próximo año la tomo en noviembre y digo, bueno, bajé de 26 a 21, es que no es que bajé, eran 26 y eran 21 es el mismo suelo. Lo que pasa es que su disponibilidad cambió a través del tiempo. No cambia así
el pH en profundidad, sí cambia la disponibilidad de potasio, sí cambia un poco la materia orgánica, y por supuesto que cambian otros parámetros como es el magnesio y también la suma de base. Y por lo tanto, nosotros podemos observar que a mayor profundidad, al existir mayor cantidad de aluminio y menos y menos bases, vamos a tener que la saturación de aluminio, que es el otro parámetro con que se mide la acidez, pH y saturación de aluminio son los dos parámetros con que se mide la acidez, va a ser mayor. Y eso nos indica, digamos, que en realidad nosotros tenemos que considerar este efecto. Ahora, cuando uno está trabajando en cero labranza, en regeneración o en fertilización de praderas permanentes, siempre el muestreo de suelo tiene que ser de 0 a 10 de profundidad. En cambio, cuando uno trabaja en cultivación, cuando uno cultiva el suelo y lo remueve, ¿no? La profundidad de muestreo será de 0 a 20. Y yo eso lo voy a tener, voy a hacer equivalente a los valores que yo estoy mostrando aquí. Ahora, las plantas, para que se desarrollen, requieren ciertos niveles mínimos de nutrientes a nivel foliar. Estos son los análisis foliares, ¿no es cierto? El resultado del análisis químico foliar, y ustedes pueden ver que es suficiente para una planta es entre 3 y 4% de nitrógeno, siempre medido en base a materia seca, por supuesto, 0,35 a 0,4 de fósforo, 2 a 2,5 de potasio, 0,25 a 0,3 de calcio, 0,16 a 0,20 de magnesio y 0,27 a 0,32 de azufre. Ahí tenemos los niveles bajos y los niveles altos. Pero hay una cosa importante. En nuestros suelos, habitualmente el nivel de fósforo es inferior a 0,2%. Y habitualmente el nivel de magnesio es inferior a 0,1%. Pero ¿qué cambia con mucha rapidez, digamos, cuando uno desarrolla fertilizaciones nitrogenadas en la planta? Es el nitrógeno. Porque en realidad la planta tiende a tener un consumo exagerado y de lujo, que no lo requiere de nitrógeno. Y ahí es donde pueden existir los problemas de excesos de nitritos o nitratos en el interior de la planta y, por supuesto, los problemas relacionados, ¿no es cierto?, con la intoxicación por los animales. Y por eso hay que considerar que dentro de un programa de fertilización, la fertilización tiene que ser balanceada y no exagerada. Aquí podemos ver el contenido de nutrientes en algunos suelos y cómo cambian entre suelos, y pueden observar ustedes que en un mismo campo, este es un mismo campo, tienen niveles de fósforo que va de 4 a 32 miligramos por kilo, niveles de potasio que va de 55 a 606 miligramos por kilo, es decir, muy alto, pH que van desde 5,3 a 5,8, y sumatorias saturaciones de aluminio que van desde 1,4 muy bajo a 21%, con sumas de base que van de 1 a 6,4. Es decir, en realidad uno tiene que trabajar, uno podría hacer una fertilización, una nutrición diferenciada, pero el problema es práctico, digamos, cómo yo voy cambiando. ¿Cómo voy cambiando la fertilización? Si, por ejemplo, el potrero del Lingue son solo 4 hectáreas y el potrero del Remolino son 10 hectáreas. Es decir, como que no hay congruencia entre la práctica y lo que está, lo teórico que uno debería hacer, que es hacer diferenciación entre las fertilizaciones. Entonces uno tiene que buscar la fórmula promedio o buscar la agrupación de potreros para poder diferenciar las fertilizaciones. En forma correcta debería ser por cada potrero una fertilización. Pero eso es casi impracticable en predios grandes. En predios pequeños probablemente sea más practicable. Un elemento que no tiene que ver con la corrección, sino que tiene que ver con la producción, es el nitrógeno. El uso del nitrógeno, y que está altamente cuestionado tanto por la volatilización como por la lixiviación. Volatilización que aumenta los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Y lixiviación que aumenta la contaminación de las aguas profundas y de los mares, finalmente. Las opciones de fertilizantes nitrogenados son diversas, desde la urea hasta el salitre, ¿no es cierto? Y pasando por todas las mezclas de urea con salitre y todos los nitratos de calcio y los nitratos de amonio cálcicos y magnesio. Entre los
Estos tres elementos son el problema que uno enfrenta en la fertilización nitrogenada y en el uso de nitrógeno en las plantas. Primero, la lixiviación, producto, ¿no es cierto?, de la solubilización del nitrógeno y en incorporación a las napas freáticas en profundidad y posteriormente a los ríos y al mar. La volatilización, producto del efecto de las altas temperaturas sobre el nitrógeno, y por supuesto el consumo de lujo que generan las plantas una vez que está disponible el nitrógeno en el suelo y que muchas veces no se condice con los requerimientos, ¿no es cierto?, de los animales. Para ello existen productos que tienen diferentes funciones y que tienen diferentes elementos que permiten, ¿no es cierto?, reducir estos procesos. El primer producto es los inhibidores de la nitrificación. Eh, Fertilizantes que contienen inhibidores de la nitrificación son diversos. Normalmente son productos que tienen moléculas que impiden, ¿no es cierto?, este proceso y que y son productos de especialidad y que no solamente tienen nitrógeno algunos, sino que también contienen diversos otros nutrientes. ¿Qué es lo que hacen? Estos compuestos químicos inhabilitan temporalmente la acción de qué cosa? De las bacterias nitrosomonas, que son las que causan la transformación del amonio en nitrito y que por lo tanto va a generar a través de nitritos y nitratos esta lixiviación. Y por tanto, este producto van a ser los responsables de las nitrosomonas, que son los responsables, ¿no es cierto?, de la transformación de amonio y nitrito, que es oxidado posteriormente a nitrato por las bacterias Nitrobacter y las nitrosobolus. Ellos van a ser los responsables de reducir este proceso. Al reducir este proceso, eh, va a haber una menor disponibilidad en el suelo en forma rápida y por lo tanto, bajo condiciones de exceso de humedad, de exceso de precipitación, de exceso de agua en el suelo, la lixiviación se va a ver reducida. Ahora, inhibidores de la nitrificación, hay diversos inhibidores de la nitrificación, como el DMPP, o los tiazoles, o la diazidiamida, más tiazoles, que son elementos, ¿no es cierto?, que actúan a nivel de inhibición, ¿no es cierto?, de las nitrosomonas y están actuando a este nivel, desde amonio a eh, eh, nitritos y nitratos. Ahora bien, esos productos, la diferenciación está en los productos que lo contienen, y en el caso del DMPP existe una gran cantidad, los tiazoles solamente 2, y la diciandiamide solamente 1. Ahora, otros productos ahora que actúan para evitar la volatilización son los inhibidores de la volatilización, que producen una regulación ahora de la enzima ureasa en el suelo para generar una entrega secuencial de amonio, impidiendo la presencia de altas concentraciones disponibles para ser transformado en amoníaco. Entonces, a diferencia del DMPP, que es inhibidor de la nitrificación, estos actúan sobre las bacterias que actúan sobre la bacteria del suelo. El NBPT es una enzima ureasa que actúa a este nivel. Es decir, se disuelve el producto, aquí está la ureasa que lo va a transformar en amonio, actúa sobre esta enzima para evitar que se transforme en amonio y posteriormente en amoníaco y así evitar la volatilización. La molécula de NBPT, creada por la empresa Agrotyne, sufre un proceso de oxidación eh, y que ocupa los sitios de la ureasa y retarda el fraccionamiento de la molécula de amida. Bueno, Amintec y Gurvotec son productos que tienen esta molécula incorporadas, digamos, en el producto que uno aplica. Pero una cosa es inhibir la nitrificación para evitar la lixiviación, que esos productos, en términos
generales se utilizan durante otoño e invierno, y otros son los productos que evitan la volatilización, que se utilizan a fines de primavera y verano, ¿no es cierto? Los inhibidores de la volatilización. Pero existen productos que se pueden utilizar durante todo el año y que evitan la lixiviación y volatilización. Ambos procesos los evita, dado que son los fertilizantes de lenta entrega o de acción controlada. Y son productos recubiertos con un coating, con un polímero, cuyo grosor va a determinar el tiempo de entrega al suelo. Su acción está exclusivamente determinada por el agua que ingresa y solubiliza la urea que se encuentra en su interior. Es decir, no tiene que ver con la temperatura, sino que tiene que ver, digamos, con la solubilidad. Y la solubilidad del interior va a depender exclusivamente del grosor del polímero que cubre a este producto, que puede ser urea u otros elementos nitrogenados, e incluso también otros elementos como el fósforo, el magnesio, el potasio, etc. Ahora bien, aquí se encuentran todo lo que son la línea de los basacotes y todo lo que es la línea de los agrocotes. Y estos son el producto ideal, digamos, de utilización en fertilización de praderas permanentes, y sobre todo en praderas que están próximas a los cursos de agua, próximas a los tranques, próximas a los lagos, donde habitualmente se produce un fuerte arrastre de este nutriente nitrógeno. Es un arrastre físico, digamos, del producto, y además de la lixiviación y la volatilización, que finalmente termina en el lago, en el río o en el tranque, eutroficando estos ecosistemas. Ahora, la importancia de el nitrógeno, cuando uno lo aplica, ahora no usa inhibidores, no de volatilización o nitrificación, no tiene acceso por un tema de costo o disponibilidad de elementos de lenta entrega, la última opción y la más correcta a usar, si no tengo esas opciones, esa alternativa, es la parcialización de la fertilización nitrogenada. Es decir, reducir las dosis, pero aplicar en forma parcial hacia la pradera. El uso de los elementos de mayor importancia para el crecimiento y desarrollo de las praderas es el nitrógeno. Este elemento es el que genera crecimiento y desarrollo de las plantas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las plantas poseen un exceso de nitrógeno que no puede transformar el animal en proteína microbiana porque falta energía? Bueno, el amoníaco presente en el rumen atraviesa la pared y es transportado al hígado, que lo transforma en urea. Una parte vuelve al rumen a través de la saliva y otra es excretada a través del riñón en la orina. Pero los excesos en las plantas generan en los animales problemas que son normalmente silentes y que no son fáciles de detectar la causa, que son problemas reproductivos, problemas podales, problemas renales y problemas en el hígado. Además, que generan un aumento excesivo de la urea en la leche, incrementando las pérdidas de este elemento a través de fecas y orina. ¿Ya? Es por ello que la aplicación de nitrógeno debe ser parcializada y combinada siempre con elementos que permitan transformar el nitrógeno que ingresa a la planta en proteína, como son el azufre, el magnesio y el potasio, es decir, el sulfato de potasio y magnesio. Sulpomán, ¿cierto? Es uno de los productos. Vitramar es otro de los productos. Bueno, ¿qué es lo que hace la parcialización? Mejora la eficiencia de uso de nitrógeno. Reduce el consumo de lujo, porque en realidad no va a tener una disponibilidad excesiva de la planta. Incrementa los niveles de proteína verdadera, que son los que realmente interesan. Aumenta la persistencia y productividad, porque no genera solo crecimiento, sino que desarrollo. Y mejora la relación de especies, porque no promueve solamente las gramíneas, sino que
con bajas cantidades se promueve una mezcla de especies gramíneas y leguminosas. Ahora, hay un punto que aquí no está considerado, que es un punto muy importante, que se refiere a la fijación biológica de nitrógeno. El nitrógeno, cuando la planta, una leguminosa, tiene disponibilidad de nitrógeno para su crecimiento en el suelo, absorbe nitrógeno, obviamente. Y esa absorción de nitrógeno hace muy ineficiente el desarrollo de los rizodios. Y por lo tanto, la fijación biológica se verifica de mala forma. Y eso también es un efecto de los excesos de nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa en los animales? Por supuesto que si siempre tiene que estar detoxificando nitrógeno y ahora no lo hace, bueno, se incrementa la longevidad, va a disminuir los problemas reproductivos, que siempre le digo son silentes, va a disminuir las pérdidas a través de orinas y fecas, va a reducir el nivel de urea en la leche, que es penalizado en la compra de la leche por las plantas lecheras, y va a aumentar efectivamente el nivel de proteína en la leche, que es un elemento por el cual se paga, digamos, se bonifica la compra de leche. Ahora, veamos los requerimientos de nitrógeno de algunas pasturas, Por ejemplo, aquí veamos, para entender esto, tenemos que calcular la extracción. Y en el caso de la alfalfa, que está destinada a ensilaje, dependiendo, obviamente, siempre la extracción va a depender de la extracción de forraje que yo haga del sistema, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si produzco y extraigo del sistema 8 toneladas de materia seca con 22% de proteína, bueno, voy a extraer 282 kilos de nitrógeno por hectárea al año. Pero si produzco 28.000 kilos, 28 toneladas, con el mismo 22% de proteína, voy a extraer casi 1.000 kilos de nitrógeno por hectárea. El suelo hace un aporte y la fijación biológica hace otro aporte, pero si ustedes lo calculan en términos exactos, lo más probable es que en los niveles altos, el suelo no logre aportar eso y por lo tanto va a haber un déficit de nitrógeno final. En el caso del maíz, en el cual se extrae completamente la planta, ¿no es cierto? Lo mismo el alfalfa para el silaje, en el cual se extrae, si ustedes producen 10 toneladas de materia seca, el maíz tiene muy poca proteína, 7,5, por lo tanto va a tener una extracción de 130 kilos de nitrógeno con 10, pero con 35.000 kilos voy a lograr extraer 457 kilos de nitrógeno. En el caso de vallicas de rotación, el mismo esquema, considerando, este es un cálculo solamente teórico, ¿no es cierto? Lo que significa que el déficit siempre lo tengo que cubrir con la fertilización, y en la medida que más produzco, más extraigo, y por lo tanto más fertilización debo aplicar. Lo mismo pasa con las vallicas perennes masterol blanco, donde está considerada una fijación biológica de nitrógeno, en este caso 50, que es bastante razonable cuando la proporción de trébol es menor a 10%. Cuando llega a un 20%, podría llegar hasta 200 kilos de ese aporte. Y por lo tanto, la fertilización con urea podría bajar ostensiblemente. Aquí, vallica perenne sola, ustedes ven cómo aumentan los requerimientos de fertilización. Vean este valor y vean este valor cuando no está la FBN. Aquí, con y sin trébol, las cantidades que se deberían usar de nitrógeno, de fertilización para suplir el nivel requerido por este nivel de rendimiento. Bien, entonces la recomendación en términos de la parcialización es que, independiente de la dosis de nitrógeno que uno vaya a utilizar anualmente, es adecuado hacer aplicaciones no más allá de 65 a 70 kilos de urea, es decir, más o menos 30 a 32 kilos de nitrógeno por hectárea cada vez, donde siempre va a ser deseable mezclar con sulfato de potasio y magnesio. He puesto Sulpomax porque es más conocido, pero hay otros productos más. En pasturas de trébol blanco,
Nunca utilizar, de gramíneas con trigo blanco, nunca utilizar niveles de nitrógeno superiores a 225 kilos de urea y sin treol llegar a 400, 300 a 400 kilos de urea por hectárea en el año. No hay que incrementar el costo de fertilización utilizando nitrógeno de especialidad. ¿Por qué? Porque en el fondo ya es caro producir el forraje y por lo tanto, si uno utiliza los productos correctamente, los productos disponibles en el mercado que son de bajo valor, como la urea, en estricto rigor, no deberíamos requerir los inhibidores de volatilización ni inhibidores de la lixiviación. Bien, eso es el nitrógeno que genera crecimiento. Ahora veamos algo que genera mucho desarrollo y que sin él, veamos el elemento que sin él no funcionan las plantas y por lo tanto no hay producción y no hay persistencia, que es el fósforo. El fósforo es un elemento esencial para muchos procesos metabólicos. Es requerido para el crecimiento y desarrollo de la planta. Es un componente, ¿no es cierto?, del ADP y ATP, y juega un rol importante en el ciclo de la planta. El fósforo total disponible en el suelo es bastante bajo. Los compuestos de fósforo presentes en el suelo no son útiles para la absorción por la planta, pues muchos de ellos están en forma insoluble, y las fuentes solubles aplicadas como fertilizantes y estiércoles que se agregan al suelo también se fijan o se cambian a formas insolubles y por lo tanto tiene que ser regulado la fertilización de estos productos. Las opciones de fertilizante con fósforo tenemos dos tipos. Uno, que son los fósforos solubles, es decir, los superfosfatos, y otros son los fósforos de baja solubilidad, las rocas fosfóricas. Roca fosfórica con la cual se construye un superfosfato. El superfosfato se construye a través de la acidificación con ácido sulfúrico o ácido fosfórico de la roca fosfórica, y cuando logra una solubilidad superior, cuando logra una acidulación superior al 75%, la roca fosfórica se puede hablar de un fosfato soluble. ¿Y qué significa soluble? ¿Qué es soluble en agua? ¿Y qué significa de baja solubilidad? Que no es soluble en agua, o tiene una muy baja solubilidad en agua, 1 o 2%, y el resto es soluble en ácidos orgánicos. Y para la medición se usa en forma general el ácido cítrico. Ahora, si nosotros analizamos cuánto fósforo extrae una pastura permanente, podemos observar de que en realidad cambia de acuerdo al nivel de rendimiento, y por lo tanto cambia con la utilización que se haga de la pastura. Con 4.000 kilos va a extraer solamente 14 kilos de P, que multiplicado por 2.29 me va a dar 32 kilos de P2O5. 6.000 kilos extrae 21 kilos de P, y eso significa que multiplicado por 2.29 son 48, y en el caso de tener un consumo de los animales de 16 toneladas, es decir, voy a extraer 16 toneladas, aquí no estoy considerando el reciclaje, voy a sacar 56 kilos de P, que son 128 kilos de P2O5, equivalente a un superfosfato que tiene 46 kilos de P2O5 por kilo, significan 286 kilos de superfosfato por hectárea. Bien, analicemos los mismos potreros, los mismos cercados que habíamos visto anteriormente, donde estaban los niveles de fósforo que iban de 4 a 32. Entonces, para desarrollar un programa de fertilización con fósforo, uno tiene que considerar dos aspectos. Uno es la fertilización, que corresponde a la nutrición de la planta, eso es lo inmediato, digamos, y el otro es la corrección del nivel de fósforo en el suelo, que es lo permanente, es decir, cómo voy a ir elevando los niveles de fósforo disponibles en el suelo para que las pasturas siempre tengan una buena disponibilidad de ese elemento y puedan tener acceso a la extracción desde el suelo hacia la planta. Bien, si nosotros observamos lo siguiente, aquí
he puesto los miligramos por kilo que tiene, a los cuales yo quiero corregir. Es decir, nosotros tenemos que, queremos alcanzar un nivel desde 10 a 30 miligramos por kilo de fósforo en el suelo. Eso es lo que quiero que me dé el análisis. Entonces, pero tenemos distintos potreros y distintos niveles de fósforo en el suelo. Lo que significa que en términos de fósforo como superfosfato triple, e incluyendo una extracción anual de 96 kilos de P2O5 por hectárea por las plantas, significa que si yo tengo un nivel de fósforo de 4 miligramos por kilo en el suelo, para llegar a 10, incluyendo los 96 kilos de P2O5, necesito 840 kilos de superfosfato triple. Pero si quiero llegar a 30 en ese mismo año, necesito 2.400 kilos. Y por supuesto que eso va a ir bajando, va disminuyendo en la medida que tengo más fósforo en el suelo y por lo tanto voy a tener menos requerimiento de corrección, pero siempre voy a mantener los 96. Y como en la corrección aquí ya está corregido, en este caso solamente voy a aplicar lo requerido para la extracción anual, que son 200 kilos de superfosfato triple, equivalente a 96 kilos de P2O5. Ahora, si yo decido colocar solamente una cantidad de superfosfato triple al año, porque desde el punto de vista económico, del flujo, del proceso, no tengo más dinero, ¿cuántos años me voy a demorar para llegar a la meta usando 400 kilos de superfosfato triple al año, que hoy día son equivalentes a 400.000 pesos por hectárea? Bueno, en el caso del potrero número 1, que tenía 4 miligramos de fósforo en el suelo, para llegar a 10 me voy a demorar 3 años, porque tengo que sacarle la extracción, ¿no es cierto? Y para llegar a 30 me voy a demorar 11 años. Y así sucesivamente con todos los distintos niveles de fósforo que están en el suelo. Ahora, si yo bajo la cantidad a 300 kilos de superfosfato triple, bueno, me voy a demorar 22 años en este caso, 20, 18 para llegar a 30, o 6, 4, 2 y 2 para llegar a 10. Bueno, un suelo con un buen nivel de fósforo siempre va a presentar praderas de alto rendimiento, alta calidad y persistentes. Siempre, siempre será así. Van a ser tolerantes a toda condición adversa. Por ejemplo, tolerantes a la condición de presencia de insectos por su cobertura. Tolerantes a condición de estrés hídrico por su desarrollo radical. Es decir, todo es positivo cuando el nivel de fósforo en el suelo es alto. Bien, pero una cosa es el fósforo y otra cosa es la corrección de la acidez. La acidez, ¿no es cierto?, medida en términos de pH y saturación de aluminio, tiene directamente relación con el fósforo, porque un suelo ácido que tiene un alto contenido de aluminio va a tener, ¿no es cierto?, una retención de fósforo insoluble mayor que un suelo que está corregido. Y los suelos de la zona sur, que son derivados de cenizas volcánicas, tienen riesgo alto de acidificación producto de la pérdida de bases que se ha generado por la concentración y los golpes de precipitación que ocurren, y también por el uso de los fertilizantes nitrogenados acidificantes, como son la urea, el fosfato diamónico, el monoamónico y los nitratos de amonio, etc. Ahora, un elemento que caracteriza a los suelos volcánicos es la presencia en nuestra zona, es la presencia de aluminio en diferentes concentraciones, y su presencia va a generar toxicidad sobre las plantas, lo cual limita el crecimiento de estas. Ahora, la alternativa para corregir los problemas de acidez de los suelos es el uso de enmiendas calcáreas, que aumentan el contenido de bases y neutralizan los protones que resultan del proceso de acidificación. La corrección de la acidez del suelo y la neutralización es una práctica ineludible que se debe realizar aplicando dosis controladas de enmiendas calcáreas. ¿Y qué genera la corrección?
un incremento en el rendimiento de las plantas, un cambio en la composición botánica, una mejora en la calidad del forraje, un aumento en la persistencia y un incremento en la producción de leche y carne, por supuesto. Pero eso también, esta corrección también genera cambios importantes a nivel del suelo. Ustedes pueden observar aquí que existe una relación directa entre el pH ácido y la saturación de aluminio. Y por lo tanto, el porcentaje de saturación de aluminio. Por lo tanto, un suelo ácido siempre va a tener un porcentaje de saturación de aluminio alto. Ahora, ¿qué estamos hablando de acidez? La acidez, los dos parámetros ya les he mencionado, son la saturación de aluminio y el pH. Bueno, ¿cuándo es alta la acidez? Cuando la saturación de aluminio es mayor a 5 y cuando el pH es menor a 5,6. Cuando es media, cuando la saturación de aluminio es entre 5 y 1 y el pH entre 5,6 y 6. Y cuando es baja la acidez, cuando la saturación de aluminio tiende a 0 y el pH es superior a 6, se ubica entre 6 y 7, ya que se transforma en suelo básico. ¿Qué es lo que pasa en las praderas, en las pasturas, cuando uno tiene un suelo ácido? Bueno, uno establece pasturas, pero finalmente lo que predominan son especies que son tolerantes a la acidez. Y tolerantes a la acidez son la chépica, el pasto miel, el bromo, pasto el chancho, chinilla, vinagrillo. Es decir, existe una serie de especies que son tolerantes a esta condición y que van a ser un importante aporte a la composición botánica. No es que logren un gran rendimiento, sino que aportan a la composición botánica. Y así está determinado en esta curva desarrollada por Marilú y yo en el año 2000, donde trabajamos en un suelo ácido a la cual le aplicamos enmienda calcárea para corregir la acidez. Y ustedes pueden observar aquí muy claramente de que en el primer año de establecimiento, las especies componentes, que eran Lolium perenne y Trifolium repens, Pallica perenne y Treo blanco, en los dos tipos de suelo, el año de establecimiento, se desarrollaron con distintos niveles de rendimiento, obviamente. Pero una vez pasado el verano y el otoño, y por supuesto el invierno, no fue capaz de tolerar en el suelo acidificado esta pastura y el aporte de Pallica perenne y Treo blanco fue muy bajo. Eso no significa que no produjo, sí produjo y produjo bastante, pero las especies que nosotros habíamos establecido, que es Pallica perenne y Treo blanco, desaparecieron producto, ¿no es cierto?, de que no son tolerantes a la condición ácida. ¿Y por qué funcionaron el primer año? Por la localización del fertilizante, que les permitió tener un mejor ambiente a nivel rizosférico, pero ese fertilizante desapareció ya el segundo año, la raíz exploró otros lugares y ahí se vio afectada por la acidez. Y ahora, esta modelación hecha por Mora de Manetti y Esther, Wolfgang Esther, nutricionista, doctor en nutrición, nosotros podemos ver que en un suelo acidificado y un suelo corregido, esto era lo que les mencionaba, en un suelo acidificado produjo el primer año, que es esto que está aquí, esa curva, ¿no es cierto? Y el segundo año esto no produjo Pallica perenne ni Treo blanco, pero sí produjo otro tipo de especies y llegó a 10 toneladas. En el corregido, el primer año 14, que es la diferenciación que hay aquí, ¿no es cierto? Esto bajo la curva entre el verde y el rojo. Y el segundo año, 15 toneladas. Bueno, la proteína componente de la pradera aquí era 0,98 toneladas de proteína por hectárea, 0,91, y en este caso 2,1 y 2,2, que está siendo en gran parte aportada por las gramíneas y la leguminosa presente. Y las megacalorías, 19.000 y 25.000 en el acidificado, 34.000 y 34.000 en el corregido. Ahora, la simulación ahora en términos de carga animal y producción de leche base 4% de materia grasa, podemos observar que existe una tremenda diferencia entre un suelo acidificado y un suelo corregido. La carga animal no logra una unidad animal por hectárea, y en cambio en el corregido logra 1,5 sobre 1,5 unidades animales. Y eso significa que en términos de litros de leche no superamos
las 5,5, los 5.000 litros, digamos, por hectárea. En cambio, en el otro llegamos hasta los 12.000 litros. Esa es la diferenciación. Y esto muchas veces el productor no lo percibe porque no logra entender esos cambios que ocurren entre sus praderas. Bien, ¿cuáles son las opciones de enmienda? Diversas, pero para la producción ganadera, la más importante es la dolomita, que es el carbonato de calcio y magnesio, porque tiene, primero, un mayor valor neutralizante y segundo, tiene un aporte interesante de calcio y magnesio y no genera un exceso de calcio, un consumo de lujo de calcio cuando uno lo aplica, sino que genera un mejor balance entre el calcio y el magnesio. Y así podemos observar en esta curva que la mayor neutralización se logra con dolomita, y por lo tanto eso es lo que nosotros tenemos que usar. Y además, una nutrición muy balanceada. Entonces, dos conceptos que tenemos que entender. Uno es el concepto de corrección y otro es de neutralización. En el caso del fósforo, recuerden que hablábamos de corrección y nutrición o fertilización. Y en este caso hablamos de corrección y neutralización. ¿Neutralizar qué? Neutralizar los fertilizantes amoniacales que nosotros aplicamos. Bien, podemos observar aquí cuáles son los fertilizantes amoniacales y qué términos acidifican. Y ustedes pueden ver que desde el punto de vista de una reacción química, aquí tenemos que el que más acidifica es el sulfato de amonio, 5,4. Y la urea, 1,8. La urea, 1,8. Entonces, pero eso es lo químico, eso es en el laboratorio. Pero evaluaciones desarrolladas a nivel de campo, por nosotros, digamos, por Marilú, Juan Carlos, Jaime Santander y yo, logramos determinar de que en realidad en suelos andisoles y ultisoles los requerimientos de neutralización del fertilizante acidificante, específicamente la urea, va desde 4 hasta 6 kilos de carbonato de calcio por kilo de nitrógeno aplicado. Entonces, una cosa es lo químico, la reacción química en el laboratorio, pero otra cosa es la reacción que se produce en el campo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que debo realizar para corregir la acidez del suelo? Primero, tengo dos opciones. Una opción es corregir la acidez y desarrollar un programa de neutralización anual, y la otra es corregir en forma paulatina. Es decir, de una vez corrijo la acidez y anualmente voy neutralizando, y la otra es anualmente voy neutralizando con un programa anual de corrección de acuerdo al flujo de dinero que tenga, a los ingresos, a mi productividad. Veamos nuevamente el contenido de nutrientes en los suelos. Veamos que estos tienen distintos pH y distinta saturación de aluminio. Y por supuesto distinto calcio y distinto magnesio. Bien, la opción 1, corrección en un año. La meta es que nosotros recuerden que un suelo que ya no es acidificado, que sigue siendo con riesgo de acidificación, y por eso hay que neutralizar el efecto de los fertilizantes amoniacales, es un suelo que tiene un pH sobre 6. Entonces, vamos a analizar estos distintos suelos que tienen distintos pH al agua y distintas saturaciones de aluminio. Si fueran, y queremos llevarlo a un pH 6 de una sola vez. Entonces, lo que significa que si yo voy a usar calcita ahora, o sea, carbonato de calcio, la tasa de cambio por cada tonelada de cal que yo aplique al suelo, voy a incrementar teóricamente, digamos, el pH, que puede ser un poco más o un poco menos, pero teóricamente voy a incrementar 0,15 puntos de pH por cada tonelada que yo aplique. Entonces, significa que si yo quiero en el predio 1 que tengo 5,33 de pH inicial y 6 de pH final, tengo una diferencia entre 6 y 5,33, 0,65, significa que yo 0,67 lo divido por 0,15 y me da 4,47 toneladas de cal para poder llegar a esa corrección. ¿Puedo aplicar esas 4,47? Sí, las puedo aplicar, pero se me produce un desbalance completo en el resto de los nutrientes, incluso puedo tener una deficiencia de fósforo por la formación de fosfatos
de fosfatos insolubles con el calcio. Y así 4, 3 y 1 tonelada es si yo lo quiero hacer de una sola vez porque depende del nivel de pH que yo tenga. Ahora, para neutralizar, vamos a suponer que vamos a aplicar una fertilización anual de 200 kilos de urea, es decir, 92 kilos de nitrógeno multiplicado por 4, 368 kilos de cal. Eso es lo que es requerido para la neutralización y que no tiene que ver con la corrección. Es decir, a este valor hay que sumarle los 368 y se lo sumamos. Y así nos da que en total cal de corrección y cal de neutralización significa que en el caso 1, que tiene, ¿no es cierto?, SPH 5,3, requiere 4,8 toneladas de cal por hectárea aplicar. Y en el caso 8, que tiene 5,8 de pH inicial, solamente necesito 1,5 toneladas de cal. Bien, pero la cal genera un cambio, ¿no es cierto? Un cambio en las propiedades, en los parámetros químicos del suelo, y en la medida que yo voy aplicando cal, genero un cambio y una reducción, por supuesto, en la acidez que va a depender, ¿no es cierto?, del contenido de calcio y de la capacidad de intercambio catiónico que tenga el suelo. Bien, por ejemplo, aquí veamos cómo se modifica antes de la cal y después de la cal en términos de calcio, capacidad de intercambio catiónico, sumatoria de bases y saturación de aluminio. Pues bien, ahora veamos la dolomita. La dolomita que tiene una capacidad neutralizante mayor y por lo tanto vamos a usar los mismos parámetros anteriores, pero se reducen un 25% los requerimientos porque efectivamente nosotros necesitamos menos toneladas de dolomita para neutralización y menos para corrección. Y eso se observa aquí. Bueno, la opción 2 ahora es seguir una ruta programada de corrección y neutralización. La meta siempre va a ser lograr el pH 6, pero en un tiempo definido por la disponibilidad de los recursos económicos que se tengan y los recursos de producto que se tengan. Es lo mismo. Una alternativa es que yo aplique 1 tonelada de cal que va a ser utilizada, ¿no es cierto?, para corrección y neutralización, y vamos a aplicar con los 200 kilos de urea, vamos a ocupar de esa tonelada 368 kilos de cal, como mencioné anteriormente, y para neutralizar y para corregir me van a quedar 632 kilos en forma teórica. Ahora, ¿cuántos años debo encalar con 1 tonelada para cumplir la meta? Pues bien, en el predio 1, durante 8 años, 1 tonelada, y en el predio 8, durante 2 años. De esta forma, existen diferentes opciones de enfrentar la fertilización y nutrición de la planta en los sistemas ganaderos, pero todos deben considerar no solo los requerimientos de las plantas, sino que deben considerar los requerimientos de los animales, ya que ellos son los que consumirán este forraje.